Bueno, Sí, dígame, lo escucha. bueno, vamos a empezar entonces la clase, que mi sistema está algo lento. Por aquí quiere empezar a ¿cómo se llama? A llover, no sé si sea por eso o no, pero el asunto es de que está lento el sistema. Bueno, entonces vamos a seguir donde nos quedamos, chicos. Ahí se acuerdan que el día de mañana hay, ¿cómo se llama? Clase extra. Vamos a ver. 17. Entonces ahí nos quedamos viendo lo que era el mecanismo de la adición electrofílica, que se abrevia AE, ¿verdad? En el libro lo encuentran ustedes como AE, adición electrofílica, alquenos y alquinos. Bueno, entonces nos quedamos ahí. Ahí firman, por favor, jóvenes. Nos quedamos viendo eso. Vamos a ver un repasito así rapidito, a ver cómo están de pilas ustedes o no. Y es que esta cosa se pone las pilas porque no sé cómo están por sus casas. ¿Ustedes está lloviendo o no? Sí, aquí está. Yo vivo en el sur de por Ciudad San Cristóbal, pero en el sur, Boulevard Sur. Entonces ahí como que en Villanueva ya está bien. Bueno, entonces nos quedamos viendo ahí en esta reacción, ¿verdad? La adición electrofílica. Y entonces dijimos, Blanca Lidia, ¿en cuántos pasos se realiza la reacción? A ver, Carlos, sí, en dos. A ver, ¿cuál es el paso lento de la reacción, Carlos Enrique? ¿El primero o el segundo paso? El segundo. Bueno, ¿está de acuerdo César o no? Y ese fue el primero. Bueno, es el primero, porque se da cuenta que aquí tiene la energía de activación esa, la energía de activación 1 es más grande que la energía de activación 2. Esta es la 1, mire, y mire la 2. Se dan cuenta que eso no es tan difícil de ver. Bueno, ¿cuál es el dulce Nayeli? ¿Cuál es el intermediario? Carbocatión, carbanión, radical libre. ¿Cuál es el que se forma? Dulce. A ver, Javier. No sé. Bueno, a ver, Jennifer. No sé, ingeniero. Bueno, yo, Isaac. Carbocatión intermediario, dice. Ok, carbocatión, ahí dice, pues, y no siquiera no tienen que saber lo que tienen que solo leer, pues. ¿Se dan cuenta? Entonces, y el carbocatión, a ver, Kimberly, ¿cuál es el más estable? ¿Primario, secundario o terciario? ¿El terciario? El terciario es el más estable, o sea que es el que más fácilmente se forma. Y de ahí sigue el secundario y por último el más inestable es el primario. Bueno, a ver Lisa, Gabriela, ¿cuántos productos se están formando? Dos productos, uno es cis y el otro es anti. Bueno, a ver Magdalena, si solo se forma uno de los dos productos, ¿qué significa? ¿Es estereoselectiva o no estereoselectiva? Si solo se forma el anti, por ejemplo, ¿la reacción sería selectiva o no selectiva? No selectiva. Sería selectiva, no selectiva sería que se formaran los dos productos como se espera. Entonces son estos detalles los que ustedes tienen que aprenderse y saberlos, pues, o sea, saberlos. Bueno, entonces vamos a ver, léame Sara, por favor.
Sara no tiene micrófono. Sí, Debido a que el paso anexo de la reacción es la formación de la carbocación, es importante que recordemos las estabilidades de la carbocación. Entonces, el más inestable es el metilo y el más estable es el terciario. Ahí sigue el secundario, primario y el metilo es el más inestable. Eso ya lo habíamos visto. ¿Y por qué es eso? Debido a que los grupos metilo van a estabilizar la carga positiva. O sea, a mayor cantidad de cadenas carbonadas, más estabiliza. Entonces acá podemos ver, conforme va disminuyendo, acá podemos ver que la distribución de carga, la azul es la carga positiva, está más dispersa. Conforme se van quitando CH3, se dan cuenta ustedes de que van aumentando. Miren, ¿y por qué no pueden entrar ahora? No pudieron entrar algunos así directos, solo que entró Carlos Enrique, pero de ahí ninguno les tuve que dar, no sé qué pasaría. A mí me rechazó el link que me dio. En verdad. Bueno, debe ser problemas ahorita con lo de la lluvia, pues porque ya tenía rato que no me pasaba, que no entraba. Entonces acá, en el caso del metilo, se dan cuenta que está completamente azul, ¿verdad? O sea, que está concentrada aquí la carga y por eso es más inestable. Entonces ahí apuntan eso. Pues, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, léame, Carlos Andrés. Las principales reacciones para obtener alquenos. Esos fueron los que vimos primero, o sea, la preparación, así se llamaría eso. Carlos Enrique. Las principales reacciones para obtener alquinos. Ok, preparación de alquinos. A ver, léame, César. Estabilidad de los alquinos según las sustituciones. Alquinos, dice ahí. Alquenos, ingeniero, perdón. Entonces vimos que a más, la regla de Saicet decía, a mayor sustitución, mayor estabilidad. Bueno, a ver, léame por favor, Dulce. No sé si tiene micrófono o no al fin. Mecanismo general de la adiciones electrofílicas al doble inicial. AE, se da cuenta que se abrevia AE. A ver, Javier, léame por favor. Diagrama de energía de la reacción AE. Ok, entonces vimos que se da en dos pasos, se forma un carbocatión intermediario, ¿verdad? Normalmente es exotérmica, o sea que es espontánea. Bueno, a ver, léame, Jennifer. Estabilidad de carbocaciones. ¿Cuál es el más estable, Jennifer? A ver, pues, de carbocationes, ¿cuál es el más estable? Bueno, alguien, pues. El terciario, lo acabamos de ver, jóvenes. Es que miren, eso es lo que a mí me apena para el examen de la semana entrante, aunque esto no va a ser evaluado ahí todavía, pero se los acabamos de decir y ya no saben. Imagínense ya cuando pasan unas clasecitas. Bueno. Entonces pasamos ya a la unidad 2, parte 6. Son 8, ya nos quedan pocas, jóvenes. Creo que eso lo vamos a terminar hasta después del examen, ¿verdad? O sea que ya tienen chance. Ahorita deberían estar haciendo sus resúmenes según vamos terminando, para que no le cueste hacer sus resúmenes, jóvenes. Ahora tienen la ventaja de que prácticamente ya no hay actividades, lo que solamente es hacer el resumen y el glosario. ¿Va? Muchos de ustedes no entregaron ni glosario, ¿va, jóvenes? Entonces realmente entregaron el glosario en un listado. ¿Cómo tenía que entregar el glosario, José Isaac? ¿Se acuerda usted cómo lo tiene que presentar? Sí. Dígame pues. Por ejemplo, ahí pedía el orden, después te pedía la definición, después un dibujo. Bueno, pero ¿cómo se pedía? ¿En un listado o en una tabla? Eso es lo más importante de saber. ¿En qué se pedía? Una tabla. En una tabla. Y unos me entregaron y otros me entregaron. ¿Y tenía que tener número las palabras o no, José Isaac?
Sí, tenían que... Pues sí, para que yo pudiera fácilmente ver si tenían 25 o más. A 25 era el mínimo. Entonces se dan cuenta cómo es que ustedes pues no hacen las cosas. Ahorita los glosarios y los resúmenes los deberían estar haciendo. Ahorita les va a sobrar palabras porque las unidades son bien grandes. Pues si no les alcanzan para poner las 25 es de que definitivamente no han leído nada. Bueno, a ver, léame José Isaac, por favor, los objetivos de la presentación. Seguir conociendo las diferentes reacciones de los alquenos y alquinos. Ok, vamos a continuar viendo las reacciones. A ver, léame por favor, Kimberly. Conocer algunas pruebas de caracterización de los grupos funcionales insaturados. Ok, entonces eso es lo que vamos a ver. Por favor, ¿se acuerdan de firmar, jóvenes? Porque a las 1:30... Bueno, ahorita les voy a dar más tiempo. Ahorita a las 45 les voy a cerrar. Porque como son 2 horas, ¿no, joven? Voy a dar un poco más de tiempo. Entonces ahorita voy a poner de una vez eso. Serían 34. Entonces, por favor, ahí firman de una vez. Y firmen solo una vez, jóvenes. La vez pasada 2 firmaron 2 veces. Javier y no sé quién fue la otra que firmó 2 veces. Yo no sé cuál es la maña de que firman 2 veces. Y la otra cosa es de que no ponen bien su carnet, jóvenes. Es que eso realmente da pena, pues, y eso es básico que tienen que poder hacerlo. Bueno, a ver, léame por favor, Lisa. El bromo y el cloro, adición de reactivos simétricos como ácidos alquenos. El bromo y el cloro se unen rápidamente a los alquenos para producir 1,2 dialuros en un proceso llamado halogenación. Por ejemplo, en la industria se sintetizan por adición el CL2 al etileno aproximadamente 6 millones de toneladas por año de 1,2-dicloretano, dicloruro de etileno. Este producto es utilizado como disolvente y como materia prima para la manufactura de policloruro de vinilo PVC. El flujo es muy reactivo y difícil de controlar para las aplicaciones de laboratorio y el yodo no reacciona con la mayor parte de los alquenos. Entonces, ¿en dónde ha oído el PVC, mi estimada? ¿Ha oído el PVC o no? ¿Ha oído mencionar el PVC o no ha oído mencionar el PVC? ¿Los tubos PVC? Sí, la tubería ahora que se utiliza para toda la cañería en las casas de PVC. Antes era metálico, ahora ya es todo PVC. Igual también hay puertas de PVC, ventanas. Ahora el PVC ha ido sustituyendo a todo lo que es aluminio y metal, ¿verdad? El problema después del PVC es de que tiene dificultad para poder ser biodegradado, ¿verdad? Y aquí eso no hay control de nada. Aquí la gente hace lo más barato y lo que ganan más, aunque después sea la destrucción de nuestro planeta, ¿verdad? Así está nuestra sociedad. Es una sociedad corrupta y manejada por el dinero, ¿verdad? Para la mayoría de gente es importante tener el dinero y no importa cómo lo tenga, ¿verdad? ¿Esa será la actitud de un profesional, jóvenes, o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Así debemos de actuar nosotros los profesionales o no? No. Pues no, jóvenes, si el dinero no le da un segundo más de vida, ¿verdad? Y no le va a evitar también toda la problemática que trae el dinero con respecto a que tienen que contratar guardaespaldas y que tienen que hacer un montón de cosas. O sea, realmente el dinero, teniendo mucho dinero, yo no soy persona que me interese el dinero como un fin, sino que únicamente lo tengo como un medio para vivir una vida pues razonablemente estable y bien, pues, para no tener mis lujos de tener mis carros últimos modelos, mis casas y todo eso. Esto para mí, eso es vanidad de vanidades. Hay tanta gente que necesita que se le ayude, que se le dé una oportunidad para poder salir de la pobreza, y eso es lo que nosotros debemos de promover, más que estar acumulando y acumulando dinero, ¿verdad? Hay gente que ha robado tanto que ya ni toda su familia se pueden gastar ese dinero en varias generaciones y aún así siguen robando, ¿verdad? Entonces eso es lo más idiota, lo más estúpido, y por eso es que la humanidad va a su autodestrucción, precisamente porque los valores están puestos en el dinero,
¿verdad? Y como les he dicho otras veces, el dinero no se puede comer, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces la reacción que tenemos es precisamente, tenemos acá el etileno, y le adicionamos los dos cloros, ¿se dan cuenta? Me queda un halo alcano, ¿verdad? Entonces, es fácil de ver, ¿verdad? El cloro los dos cloros se van a adicionar donde estaba el doble enlace, ¿ok? Esto sería una adición electrofílica, ¿verdad? El electrofílico entonces tiene que ser el cloro, pues, porque el nucleofílico va a ser el alqueno siempre, porque es el que tiene los electrones. Bueno, vamos a ver la adición de reactivos simétricos X2 a alquenos. Entonces, cuando decimos X, pues no decimos los hombres X, ¿va, jóvenes? No, que lo que nos estamos refiriendo es a los halógenos. Entonces, estamos refiriéndonos a cloro-cloro, a bromo-bromo, a flúor-flúor y a yodo-yodo. A eso nos estamos refiriendo cuando decimos X2. Entonces, ya vimos cuando vimos los reactivos, este es un electrófilo débil, ¿ok? Bueno, entonces, ojo, esas son las cosas que deben estar apuntando y estar viendo a manera, porque es lo que interesa que entiendan. Bueno, entonces, ¿miran bien la pantalla? ¿Miran bien la pizarra o no? Bueno, pero eso ya es su internet, jóvenes, porque yo sí la miro bien acá. El problema son los internet que... Como no sé si a ustedes fue lo que les dije, que ahorita lo que deberían, bueno, a ver cómo va a salir la cosa, pues, pero lo que deberían de haber invertido ustedes ahorita en su casa es poner una mejor calidad de internet los que puedan, porque no están gastando un montón de cosas que gastaban cuando estaban en la UBA, jóvenes. Entonces sus papás le deberían decir, bueno, papá, mire, ayúdeme ahí con eso, pues, ¿verdad? Porque ahorita no están gastando en pasajes, no están gastando en un montón de cosas. Entonces habría que invertir en eso. A nosotros, desgraciadamente, pues la universidad nos dejó solos, ¿va? Porque a nosotros no nos dan ni un solo centavo por nuestro internet, no nos dan nada, ¿verdad? A puras penas, el año pasado no nos dieron ni marcadores, imagínense. Y todo ese dinero a saber a dónde se va, jóvenes, porque en la facultad no se está mejorando nada. Se debería estar mejorando las instalaciones precisamente en lo que es internet, para que próximamente, cuando regresemos, ya tengamos una buena internet, tengamos un wifi, tengamos para poder, en dado caso, pues sí, porque como las clases no hay manera que hagan más clases más grandes y aceptan más estudiantes, entonces las clases, imagínense ustedes con 90 estudiantes las clases, son pocas las que aguantan las clases de 90, yo creo que ninguna, pues. Entonces realmente, pues en ese sentido las autoridades pues no hacen nada. Están lavando las manos, están modificando la decanatura, pero no hay manera de que mejoren todo el sistema de internet, ¿verdad? Que ahora es fundamental porque la virtualidad vino para quedarse, ¿verdad? Y realmente a mí, pues como ya estoy algo grande, ya mejor prefiero estar en mi casa, pues a mí me convendría mejor trabajar virtual, ¿verdad? Así no tengo el problema del tráfico, porque realmente en la mañana es lo peor, jóvenes, gracias a Dios yo estoy en la tarde, pero en la tarde, la salida en la noche es cosa seria, ¿verdad? Y para ustedes, imagínense que tienen que viajar, ¿verdad? También es peligroso y también pues es un gasto, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Será que se puede seguir con lo virtual y presencial? ¿Qué dicen ustedes? No, claro, así es. O sea, el laboratorio definitivamente tiene que ser presencial, ¿verdad? Pero no, yo no les decía híbrido, lo que les decía que hayan cursos que son virtuales y hayan cursos que sean presenciales, ¿verdad? Y que dependiendo de ustedes, más que todo en la tarde, pues, porque muchos de ustedes trabajan. Ahorita ustedes están abusando del horario, porque muchos de ustedes no pues, están trabajando y están viendo la clase, pues. Entonces les digo yo que son cosas de la ventaja de la virtualidad.
Entonces yo pienso que dentro de las acciones que ustedes deben hacer como estudiantes es precisamente solicitarle a lo que es la asociación para que se organice también que la facultad de esa oportunidad, ¿verdad? Porque también esta oportunidad puede ser para personas que ni siquiera están en el país, ¿verdad? Porque dentro de la investigación que se hizo para la reestructura se dieron cuenta de que habían varios que estaban fuera del país, ¿va? Uno está en Venezuela, otro está en México y estaban recibiendo las clases, ¿verdad? Entonces es una gran ventaja, miren jóvenes, la universidad está para sacar profesionales de calidad y para darle la oportunidad a la mayoría de personas en Guatemala, ¿verdad? No debe ser clasista, lo que debe ser universal, por eso se llama universidad jóvenes. Entonces, por eso debemos nosotros luchar porque se modernice, ¿verdad? Porque vayamos para adelante, porque haya más opciones, ¿verdad? Porque ahora todas las universidades privadas también dan virtualmente las clases, ¿verdad? Yo estoy dando clases en la Mariano y yo no he regresado a la presencialidad, estoy siempre dando virtual, ¿verdad? Porque le conviene a los estudiantes, ¿verdad? Y a las instituciones también, imagínense, gastan menos dinero en mantenimiento, ¿verdad? Entonces tenemos que estar claros de que esta forma de enseñar, pues ahí está también ya como una opción. Y por supuesto depende de los profesores, va a ser, porque si los profesores están capacitados pueden dar presencial o virtual, pero la cosa es de que uno debe prepararse, ¿verdad? Pues se dan cuenta ustedes, en el caso personal, pues yo me he preparado y tengo mi equipo, que lo he comprado yo con mi dinero, y he mejorado los sistemas, y entonces eso ha sido por medio de aprender en muchos lados, ¿verdad? Entonces ustedes tienen servidas sus videos después de que terminan la clase, o sea que se está tratando de darles un buen curso, ¿verdad? Ya son ustedes los que aprovechan o no aprovechan, ¿verdad? Porque siempre la voz final para el aprendizaje son ustedes como estudiantes, ¿verdad? Pueden tener profesores excelentes, premios Nobel, pero si ustedes no quieren contribuir, no quieren ayudar, nunca van a aprender, ¿verdad? Entonces, pues eso tienen que estar viendo también, ¿verdad? De parte de ustedes, ver que realmente pues, también se dé la opción, ¿verdad? Y probablemente que se pongan los fines de semana para hacer los laboratorios, a manera de que ustedes le den oportunidad de poder tener el dinero para poder subsistir, ¿va? Bueno, no sé qué opinan de eso, jóvenes. Bueno, entonces, fíjense pues, la reacción general sería el alqueno más halógeno. Y vamos a utilizar un disolvente apolar, que sería el tetracloruro de carbono, apolar, ¿ok? Y entonces, miren, solo obtienen el anti. Entonces, a ver, Lisa, ¿esta reacción es estereoselectiva o no estereoselectiva? A ver, Lisa. Bueno, ¿cuántos productos se debería formar según esta reacción, como vimos en la reacción general antes? ¿Cuántos productos se deberían de formar? Eso lo acabamos de ver. Bueno, ¿y aquí cuántos hay? Uno. Bueno, entonces sí es estereoselectiva. Si tuviera los dos, es no estereoselectiva. Bueno, entonces, ahora vamos a ver por qué esta es estereoselectiva. ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, ahora miremos el mecanismo. El mecanismo es el mismo. El paso número 1 sería el ataque del doble enlace al halógeno, porque el halógeno es el electrófilo. Entonces ahora miren, tenemos el alqueno o el enlace pi, me ataca a uno de los halógenos y rompe el enlace halógeno-halógeno, ¿verdad? Y entonces me da un halogenuro, se dan cuenta, con carga negativa, y se me forma un carbocatión. Pero miren ese carbocatión que tiene de característica, fíjense ustedes que forma un ciclo. Se dan cuenta que ahí el carbocatión no está suelto, no que está formando un ciclo de 3, ¿ok? Y a este ciclo de 3 se llama halogenonio. Entonces, por este ciclo que se forma en el mecanismo de reacción, es que no se da
el otro producto, no se da únicamente el trans o anti y no se da el cis. Vamos a seguir viendo. Entonces acá el carbocatión se dan cuenta que está formando un ciclo. Entonces ahí, como se los dibujé, puede ser de que no miren, más jóvenes, porque a ustedes a veces les falta la visión a pesar de que son patojos, ¿verdad? Entonces fíjense pues, lo que están viendo ustedes ahí es lo siguiente: el halógeno está formando un ciclo de 3, ¿ok? Y esto es lo que se llama halógeno, ¿ok? Eso es lo que va a explicar por qué solo se les da el anti, ¿ok? Vamos a seguir viendo. ¿Está claro entonces el primer paso? Bueno, vamos al segundo paso. Sería el ataque del halogenuro, que fue el que se formó. Se dan cuenta que aquí el electrófilo formó el nucleófilo. Entonces, fíjense pues, el halogenuro no puede atacar por arriba para formar el cis, porque ahí está el ciclo. Y entonces hay una repulsión, porque el halógeno tiene electrones alrededor, va a haber una repulsión de cargas, electrones y cargas negativas se repelen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No se da el cis, pero por el orbital de abajo sí se puede, atacar. Entonces, ese es el que me da el trans. ¿Está claro eso, jóvenes? ¿O hay alguna duda? Bueno, entonces sigamos pues. Entonces vienen los intermediarios. Acá tenemos, cuando es cloro se llama cloronio, cuando es bromo se llama bromonio, y cuando es yodo se llama yodonio. El fluoruro, porque es un átomo muchísimo más pequeño que el cloro, porque el cloro sigue el tamaño, de ahí el bromo, y el yodo es el más grande. Entonces resulta que el flúor no puede formar el ciclo, por eso no reacciona de esta forma. Entonces miremos. Entonces fíjense pues, ¿cuál de estos tres ciclos será más estable? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Cuál será más estable? ¿El cloronio, bromonio o yodonio? A ver, ¿quién se le ocurre? A ver pues chicos, hombre, participemos, hombre, despierten, tómense su café. Exactamente, el yodonio es el que es más estable porque es más grande. Acuérdense ustedes que el ciclo de 3 es pequeño, entonces es inestable. Entonces, ¿cuál sería el más inestable? A ver, el yodonio sería el más estable, ¿y cuál sería el más inestable? El cloronio, porque es el más pequeño. Se dan cuenta que el de flúor ni se forma. Bueno, entonces miren qué es lo que pasa. Aquí podemos ver el mecanismo completo. Primer paso, el doble enlace ataca a uno de los bromos. Se dan cuenta que aquí tiene una carga parcial positiva. Eso lo tienen que poner. Bueno, ustedes no se van a preguntar el mecanismo. Acá ataca al positivo y el negativo se lleva los electrones. Es el que me da el bromuro. Se dan cuenta que este nucleófilo es el que funciona como nucleófilo en el segundo paso. Entonces, se me forma el bromonio. Se dan cuenta que aquí está el ciclo con carga positiva. Y entonces el bromuro solo me puede atacar en la parte contraria. No me puede atacar en la misma. O sea que entonces me va a dar el anti, el trans 1,2 dibromociclopental. ¿Está claro eso, jóvenes? A ustedes no se les va a preguntar el mecanismo, pero sí se les va a preguntar los productos. Entonces la reacción es estereoselectiva y me va a dar el isómero anti o trans. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ven? Tenemos acá, miren acá, bueno, no se los voy a explicar acá porque no van a entender eso, pero después se los voy a explicar. Fíjense pues, aquí cuál de los dos carbocationes será el más estable, cuando el carbono queda en donde estoy poniendo el cursor o cuando queda abajo. ¿En cuál de los dos será más estable? El carbocatión, cuando está arriba o cuando está abajo. A ver, ¿son iguales o no son iguales? ¿Este carbono qué es? ¿Primario, secundario o terciario?
A ver, Sara, este que estoy señalando con el cursor, ¿qué es? Es un carbono secundario, primario, terciario. Terciario, ¿a cuántos carbonos está unido este? 1 y 2, entonces es terciario. Sara. Bueno, ahora el de arriba, ¿cómo es? ¿Secundario, primario o terciario? No, mire, pues acá está unido a un carbono y a otro carbono. Es secundario. Bueno, entonces se dan cuenta que esas cosas son las que tienen que saber. Bueno, entonces, ¿cuál carbocatión es más estable? ¿El terciario o el secundario? Bueno, entonces el que se forma más es el carbocatión acá a este lado. Aquí, como está formando un ciclo, pues no es evidente, y como el cloro es el mismo que ataca, entonces no tiene, vamos a ver después donde se interesa eso. Bueno, entonces se forma el cloronio, el cloro ataca en posición contraria a donde está el cloro, se dan cuenta que aquí está el ciclo, ataca del otro lado, y me forma el trans 1,2 dicloro ciclohexano. Es estereoselectiva porque solo me da un producto. Ya vimos el ordenamiento de estabilidad de los carbocationes. El más estable es el terciario, el secundario, el primario, y el metilo es el más inestable. Bueno, vamos a ver ahora la hidrohalogenación de alquenos, adición Markovnikov. Aquí va a tener mucho que ver lo que estábamos viendo. Tenemos que analizar qué tipo de carbono es los dos que están formando el doble enlace. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Sofía. Ok, se dan cuenta que ¿por qué se va a adicionar al más sustituido? Porque es el carbocatión más estable. ¿Estamos? Esa es la base de la regla Markovnikov. Bueno, entonces ahora miremos estos dos análisis. Acá tenemos dos productos. Fíjense pues, acá tenemos este alqueno que es disustituido y tenemos este alqueno que es monosustituido. Los dos son terminales. Y entonces se dan cuenta de que este carbono que estoy señalando ahí, a ver, Yelice, ¿es primario, secundario o terciario? Terciario. ¿A cuántos carbonos está unido eso, Yelice? Solo está unido a uno, mire. Bueno, entonces eso precisamente es lo que se les va a evaluar en este examen, que puedan reconocer los tipos de carbono. Ahora, este carbono, ¿cómo sería? Y él dice siempre. Es decir, terciario está unido a 1, a 2 y a 3. Aunque estos no se clasifican así porque tienen doble enlace. ¿Se acuerdan ustedes que debe tener simple? Pero solo para que se den una idea. Bueno, ahora, a ver, Blanca Lidia, este carbono, ¿qué es? ¿Primario, secundario, terciario? Es el que estoy poniendo ahí. Bueno, Blanca Lidia, no sé si no le sirve el micrófono, ¿qué pasa? A ver, Carlos, ¿qué sería este carbono que está acá? Carlos Enrique. Primario, secundario, terciario. Carlos Enrique. Bueno, a ver, César Valenzuela, si no saben, ya no sé, pues. Terciario. A ver, ¿a cuántos carbonos está unido? Solo a uno. ¿Cómo va a ser terciario? Bueno, a ver, Dulce, este carbono, ¿cómo se clasifica? ¿Primario, secundario, terciario? A ver, Dulce, ¿tiene o no micrófono? Usted creo que sí tiene. Bueno, a ver, Javier, ¿qué dice usted? Es primario. Es primario. Está unido a un carbono, está unido a otro carbono. Es secundario, jóvenes, ¿se dan cuenta? Cosas que ya vimos hace rato, que algunos de ustedes, por supuesto, no ha venido, entonces no saben, ¿verdad? Y entonces después cuando pasan los exámenes, pasan en blanco. Bueno, entonces ahora vamos a analizar la adición del ácido clorhídrico. Se dan cuenta que aquí ya no es Cl2, no, que es ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico se une al alqueno. Vamos a ver solo la reacción de arriba, la de abajo ustedes la van a tener que hacer después cuando ya sepan cómo hacerla. Bueno, entonces vamos a analizar. Tenemos la reacción 1, tenemos la reacción 2.
Analizaremos solo la reacción 1. Bueno, primer paso, aquí tenemos el alqueno, tiene un carbono 1 y un carbono 2. Entonces ahora vamos a adicionarle el ácido clorhídrico. Primero le vamos a adicionar, se dan cuenta, el hidronio, ¿verdad? ¿Y de dónde viene el hidronio, jóvenes? Pues el hidronio viene de la disociación, porque esta es acuosa, ¿va? El ácido clorhídrico más agua se disocia en H3 o más cloruro. Se dan cuenta que aquí está el hidronio. Entonces este es un electrófilo porque tiene carga y es un electrófilo fuerte, ¿ok? Entonces ese es el que va a atacar, ¿ok? Bueno, entonces el primero es que el doble enlace va a atacar al oxígeno, pero puede ser que forme enlace con el carbono 1 o con el carbono 2, y ahí vamos a analizar quién es el más estable y cuál es el menos estable. Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes que la flecha debe ir desde el alqueno hacia el hidrógeno? Bueno, entonces miren qué es lo que pasa. El carbono 1, aquí vamos a ver el carbono 1, extrae el hidrógeno, se da cuenta, extrae el hidrógeno y los electrones le quedan al oxígeno. Entonces ahora les va a quedar agua. Entonces, ¿qué les va a quedar? Entonces, cuando el carbono 1 agarra el hidrógeno, entonces queda la carga en el carbono 2. En este caso, el carbono 2, a ver, José Isaac, ¿qué es? ¿Primario, secundario, terciario? Bueno, a ver, pues eso está en la pantalla, no está ahí en la... A ver, Kimberly. Bueno, a ver, alguien que mire, pues, jóvenes, porque realmente así no se puede. A ver, alguien que mire. Nadie mire. Es terciario. Bueno, entonces, ¿es estable o no es estable? Bueno, ahora miremos cuando ataca el carbono 2, que sería la otra posibilidad. Ahí vimos la primera. Vamos a ver ahora la segunda. Y me sale el agua, porque como le quité el hidrógeno, ahora me quedó agua, y el agua es más estable que el hidrógeno, ¿ok? Bueno, ahora miremos, quitamos esta, y vamos a atacar con el carbono 2. Ahora el carbono 2 va a formar el enlace con el hidrógeno, miren, y me va a quedar este carbocatión. Este carbocatión, ¿qué tipo de carbocatión es? ¿Primario, secundario o terciario? El que miren. A ver quién mira, pues, carbocatón primario, secundario o terciario, me quedó acá. Primario. Bueno, entonces de estos dos, ¿cuál es más estable? ¿El primario o el terciario? Bueno, entonces ¿cuál es el que se forma más? ¿El terciario o el primario? El terciario se forma más y este casi no se forma. ¿Por qué? Como este es más estable, tiene menos energía de activación, se forma muchísimo más rápido. Bueno, entonces se dan cuenta que ahí es donde se van dando subproductos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál de los intermediarios de un carbocatión será el más estable? Acá, no me acuerdo, creo que la primera A y B. Miremos ahorita por la respuesta. En A sería un carbocatión primario y en B sería un carbocatión terciario. Entonces, ¿qué significa? Significa que B se va a formar más porque es un carbocatión terciario. ¿Estamos? Bueno, esta cosa me quedó de dar paso. No, déjenme ver qué pasa aquí. Bueno, entonces ya sabemos que en el primer paso se me va a formar más el carbocatión terciario, debido a que es más estable. Bueno, ahora miremos el segundo paso. El segundo paso, se dan cuenta que va a ser el ataque del nucleófilo, que en este caso va a ser el cloruro,
Y vamos a ver, vamos a arreglar aquí. Pues entonces ahora se da cuenta que aquí es el producto A donde el carbocatión que se formó es el carbocatión primario, es el que se da en menor proporción. Bueno, entonces ahora ataca el cloruro, se dan cuenta, entonces el cloruro ataca la carga positiva y entonces se forma el cloruro en el carbono 1, ¿ok? Ahora miremos, este se llamaría 1-cloro-2-metilpentano. Y ahora miremos en el B. En el B, pues me va a atacar al carbono 2 el cloruro. Y entonces se me va a formar el 2-cloro-2-metilpentano. Entonces, como vimos que este es más estable, el B, este es el producto principal, este es el que me va a dar mayor rendimiento que este, que el A. Entonces, a ver, léame por favor, Kimberly. Sabemos que B es más estable que A y esto le implicaría. Ok, entonces quiere decir, a ver, sígame leyendo Lisa, por favor. Este tiene mayor rendimiento que el B. Ok, entonces el rendimiento va a ser mayor. Vamos a quitar esto. Mejor porque no lo arreglo, porque si no después se me olvida. ¿Se acuerdan de filmar, jóvenes? Que ya se va llegando la hora de cerrar el... Entonces, a ver, léame por favor, Magdalena. El objetivo biológico se añadió al carbono más sustituido que no está sería la regla número. Entonces, en este caso se dan cuenta que el halógeno se adiciona más al carbono más sustituido. ¿Por qué? Porque es el carbocatión más estable. Esa es la razón de Zaisel. Zaisel solo sabía que se unía al carbono más sustituido, pero no sabía por qué. Bueno, vamos a ver ahora la reacción de transposición que habíamos mencionado, que se puede dar en este tipo de adiciones. Miren, pues jóvenes, eso apúntenlo. Siempre cuando se forman intermediarios pueden haber transiciones, reacciones de transposición, perdón. Siempre que hay un intermediario pueden suceder reacciones de transposición. ¿Y por qué se dan? ¿Se acuerdan ustedes que las reacciones de transposición se dan porque generan productos más estables? ¿Estamos? Entonces, por eso es que la reacción de transposición es una reacción que está relacionada con otras. No se da poco dentro como reacción individual. Pero ahora, como se está formando el intermediario, que es el carbocatión, entonces la transposición lo que va a hacer es que me va a dar un carbocatión más estable. Y por eso es de que se va a modificar la molécula. Eso es lo que vamos a ver. Entonces miren acá. Fíjense pues, si ustedes entendieron bien, lo que va a pasar es de que el cloro se tenía que haber añadido o en el carbono 1 o en el carbono 2. Entonces miren acá, en esta reacción resultaron estos dos productos. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Esos son los productos que ustedes esperarían o no? ¿Esos serían los productos que ustedes esperarían o no? A ver. Ok, sí y no. El B sí sería porque es en el carbono 2, pero se dan cuenta que aquí el otro producto debería de ser que el cloro se me adicione al carbono 1, ¿sí o no? Porque ahí está el doble enlace. Pero entonces, ¿qué pasó acá? Se dan cuenta que esta se generó por una transposición. Y resulta lo más crítico, que es el que me da mayor porcentaje. ¿Se dan cuenta? Y estas son las cuestiones que hacemos en el laboratorio.
Entonces miren qué es lo que pasa. Entonces yo lo que debería de saber es que sí y no. Uno sí, el B como dijo su compañera, pero el A no debería haberse formado. Bueno, entonces, si el producto B, pero no el A, ¿está claro? Ahora, ¿cuál es el producto que falta? Pues el producto que falta es que se hubiera añadido al carbono 1, ¿verdad? Aquí se añadió al carbono 2 y aquí se añadió al carbono 1. Bueno, entonces, ¿por qué no se dio esto? Entonces la razón es de que se da una transposición. Entonces miremos el mecanismo. Acá tenemos los dos carbonos, ¿va, joven? Entonces tenemos acá a esto que está polarizado. No sé por qué no se mueva. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es menos electronegativo que el cloro, o sea que el hidrógeno va a tener una carga positiva y ahorita voy a cerrar ya el formulario, jóvenes, disculpen, pero los que no firmaron, no firmaron. Bueno, entonces, se dan cuenta que como tiene carga negativa, el carbono va a atacar al hidrógeno positivo, no va a atacar al cloro que tiene negativo. Negativo con negativo se repelen. Entonces, el carbono 1 y el carbono 2 tendrían que estar atacando al ácido clorhídrico. Bueno, miremos ahora. Y el cloro se llevaría los electrones, o sea que el hidrógeno se va sin electrones. Ahora miremos. En este caso, ¿quién fue el carbono que atacó, jóvenes? ¿El carbono 1 o el carbono 2? ¿A dónde se adicionó el hidrógeno? ¿A qué carbono? ¿Al 1 o al 2? Al 1, ¿verdad? Acá está el 1. Y se dan cuenta que el carbocatión que me dio es un secundario porque está unido a dos carbonos, ¿ok? Entonces fíjense pues, ahora, ¿qué pasa? La reacción que debería dar, el segundo paso, el cloruro ataca. ¿A dónde va a atacar el cloruro? Pues el cloruro va a atacar a la carga positiva. Entonces va a atacar a la carga positiva. Y me daría este producto que es el producto B. Este fue el que obtuve, pero lo obtuve en menor proporción. Yo esperaba que este obtuviera en mayor proporción que el 1. Entonces se dan cuenta ustedes que acá resultó que la reacción con el primero no se dio. Bueno, ¿y por qué no se dio? Aquí vamos a ver. Entonces fíjense que el carbocatión intermediario, y por eso les digo yo y les remarco, cuando se dan intermediarios pueden haber reacciones de transposición. Entonces miren qué es lo que pasa. Acá se va a transponer este hidrógeno con todo y electrones a donde está la carga positiva. Se transpone el hidrógeno para obtener el carbocatión más estable. Entonces miren ahora, el hidrógeno se pasó con los electrones a donde estaba la carga positiva y la carga positiva se puso donde estaba el hidrógeno. ¿Qué carbocatión es ese, chicos? ¿Qué carbocatión es, jóvenes? Bueno, ¿y cuál es más estable, el secundario o el terciario? Entonces, esta transposición se favorece porque estoy obteniendo un carbocatión más estable. Bueno, entonces la segunda, se dan cuenta, el cloro ataca y me forma el otro producto. Y ese fue el que me dio mayor rendimiento. Se dan cuenta que aquí se transpuso un hidrógeno y me generó un carbocatión terciario. Y el carbocatión terciario es muchísimo más estable que el carbocatión secundario. Entonces por eso me dio ese producto inesperado, por esa transposición. ¿No desea alguna duda, jóvenes? Y se puede analizar como cloruro y Sí, puede ser. En este caso se da cuenta usted que podría ser, en este caso, ácido clorhídrico, podría ser ácido bromhídrico y podría ser ácido iodídrico. Puede usar cualquiera de esos ácidos. El fluorhídrico no. ¿Estamos? sí, Entonces la reacción sería exactamente la misma.
¿Ok? Bueno, sigamos pues, chicos. Vamos a ver ahora la hidrohalogenación de alquenos. Esta adición es una adición anti-Markovnikov. Entonces, si yo digo adición anti-Markovnikov, ¿a dónde se va a adicionar el halógeno o el nucleófilo? ¿Al más sustituido o al menos sustituido? A ver si es anti-Markovnikov. A ver quién se le ocurre. ¿A dónde se adicionará el nucleófilo o el halogenuro? ¿Al más sustituido o al menos sustituido? Si es anti-Markovnikov. A ver, Sara. A ver, Sara, dígame. Sofía, a ver qué iba a decir. Ok, se da cuenta que ahí debemos nosotros interpretar en español. Como es anti, quiere decir de que va a ser al contrario. Estamos. Bueno, entonces miren pues, una cosa importante que tienen ustedes que entender es que esta reacción, si es anti-Markovnikov, quiere decir que va a ser una reacción diferente a la anterior. La anterior nosotros la podemos clasificar como una reacción de adición electrofílica iónica, ¿sí o no? Porque se formaron iones. Entonces, para que se dé anti-Markovnikov, pues tiene que ser una reacción diferente, o sea que esta debe ser una reacción radicalar, fíjense pues, para que dé diferentes productos. Bueno, entonces miren acá qué es lo que pasa. Ahora, el bromo radical se puede adicionar al carbono 1 o al carbono 2. Si se adiciona al carbono 1, se dan cuenta ustedes que me da un radical libre secundario. Acuérdense ustedes que la estabilidad de los radicales libres es igual que los carbocationes. El radical terciario es más estable que el secundario, más estable que el primario, y el más inestable es el metilo. Bueno, entonces acá me da un radical secundario. Si el bromo se une al carbono 2, entonces me da un radical primario. Entonces aquí resulta que el primario no se da porque es menos estable y me da únicamente el secundario. Bueno, entonces ahora se dan cuenta que aquí me quedó el radical libre en el carbono secundario, me ataca al ácido bromhídrico o al bromuro de hidrógeno, y entonces me rompe homolíticamente. Por eso es que tiene una punta, miren, la flecha, porque solo está rompiendo un electrón. Entonces se une el hidrógeno, se dan cuenta, aquí el hidrógeno se unió al más sustituido, pero el halógeno se unió al menos sustituido, y por eso se dice que es anti-Markovnikov. Entonces aquí lo que ustedes tienen que tener conciencia es de que yo les digo cómo se adiciona el halogenuro en un anti-Markovnikov. ¿Qué me deberían de contestar? A ver, Magdalena, ¿a dónde se adiciona el bromo? Magdalena, ¿al carbono qué? No. ¿A qué carbono se une, jóvenes? Al menos sustituido. ¿Se dan cuenta? Porque la regla de Markovnikov dice al más sustituido. Entonces, anti-Markovnikov, al menos sustituido. ¿Les queda claro el concepto, jóvenes? Es que eso es lo importante que entiendan. Si ustedes entienden Markovnikov, dicen, el halogenuro o el nucleófilo se va a adicionar al carbono más sustituido. ¿Cuál es la razón? La formación del carbocatión más estable. Bueno, ahora, un anti-Markovnikov, ¿qué quiere decir? Que el halógeno o el nucleófilo se me va a adicionar al menos sustituido. ¿Ok? Entonces, estas cosas yo no se las voy a preguntar en el examen, pero para mí lo que yo estoy tratando de explicar es el razonamiento. Acuérdense ustedes que el razonamiento les sirve para cualquier resolución de problemas. Entonces yo por eso les estoy dando una metodología analítica. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender. ¿Ok? Lo que es la orgánica, pues es una cosa específica, pero el razonar ustedes lo tienen que utilizar en todas partes. Bueno, a ver, léame, Sara, por favor. Siga. Se utilizan como reacción luz ultravioleta, H2O1 o alguna oxigenada, Agua. u otros peróxidos que generan radicales libres.
Entonces, cuando ustedes tengan esto, miren jóvenes, eso es lo que tienen que tener como, eso es para la tarea. Si ustedes tienen un doble enlace, tienen ácido clorhídrico, ácido bromhídrico o ácido iodídrico, y entre los reactivos les ponen HV o les ponen ultravioleta o les ponen agua oxigenada, ¿cómo se va a adicionar? Digamos, aquí vamos a poner CH3, aquí H y H. Entonces, ¿esto qué son condiciones? ¿Son condiciones Markovnikov o son condiciones anti-Markovnikov? A ver, estas condiciones que estoy, pueden poner esto, pueden poner esto, pueden poner esto. ¿Qué condiciones son? ¿Markovnikov o anti-Markovnikov? O sea que estos van a generar radicales libres. Bueno, entonces ahora, ¿cuál sería el producto? ¿A dónde se va a unir el cloro? Entonces, ¿a dónde se va a unir el cloro? Entonces tienen ustedes que saber, bueno, aquí tengo el carbono 1 y tengo el carbono 2. ¿El carbono 2 es el más sustituido o no? El carbono 2. ¿Qué tipo de carbono es el carbono 2? A ver pues chicos, hombre. Es terciario, ¿sí o no? ¿Y el carbono 1 qué sería? Primario, solo está unido a uno. Bueno, entonces, según la regla anti-Markovnikov, ¿a dónde debe unirse el cloro, el bromo, el yodo? ¿A qué carbono? Al carbono 1. Y el hidrógeno se va a unir al carbono 2. Eso es anti-Markovnikov. Pero lo que ustedes deben estar en cuenta es que se utiliza como reactivo. Porque esto va a generar el rompimiento homolítico del ácido clorhídrico y entonces va a generar los radicales libres y la reacción va a ser anti-Markovnikov. Entonces, eso está en las tareas que tuvieron que haber entrenado. Bueno, entonces ahora miren pues, si la adición es iónica, la orientación es Markovnikov porque se forman carbocationes. Entonces, ¿qué carbocatión se va a estabilizar más? El carbocatión más sustituido. Acá, el de arriba es un carbocatión primario y el de abajo es un carbocatión secundario. Entonces, el que se va a formar más es el secundario. Entonces, lo que puede pasar es de que se forme solo el secundario o que se forme muy poca cantidad del primario. Esta sería una adición Markovnikov, porque acá el carbono de la orilla es primario y el carbono del segundo es secundario. Entonces se forma el carbocatión más estable y por eso se adiciona al carbono más sustituido. Entonces se dan cuenta que tiene que ser la reacción iónica. Ahora miremos cuando es radicalar, entonces se va a formar una adición anti-Markovnikov, que es la que tenemos en la pizarra. Bueno, vamos a ver la reacción de hidratación de alquenos. Cuando decimos hidratación, pues decimos agua. Ojo con eso. Entonces, acá, fíjense pues, tenemos el alqueno, que sería el sustrato, tenemos el agua y el ácido sulfúrico, que sería el reactivo, porque las condiciones van a ser condiciones ácidas. ¿Se dan cuenta acá? Miren, aquí es donde quiero que entiendan bien. ¿Esta reacción es estereoselectiva o no? A ver, Sara, ¿qué dice usted? No. ¿Por qué? Porque forma lo que Perfecto, mire, ahí estamos. ¿Se da cuenta que cuando era el halógeno con dos átomos, solo le daba uno? Entonces eso quiere decir de que era estereoselectiva. ¿Pero por qué era estereoselectiva? Porque se formaba el bromonio, el iodonio, etc. ¿Verdad? Se me ponen en pausa la nube ustedes. Ya, para ahorrar energía, ¿no? Bueno, entonces, esto no sería, miren pues, como es una reacción iónica, tiene que seguir la ley Markovnikov. Eso es lo que tienen que apuntar en sus fichas. Luego, no presenta estereoselectividad porque le da los dos productos, el cis y el anti. Entonces miremos el mecanismo. Entonces ahora, miren, tenemos el hidronio, que sería, por eso es medio ácido,
el alqueno me ataca y me extrae un hidrógeno. Se me forma el carbocatión. ¿Qué carbocatión se me va a formar? Pues el carbocatión más estable, ¿verdad? Bueno, entonces luego de que se me forma el carbocatión más estable, porque es el más sustituido, entonces el agua, que es el nucleófilo débil, me va a atacar al carbocatión. El agua me puede atacar en la parte de arriba o en la parte de abajo. Si me ataca en la parte de arriba, el agua se me adiciona arriba y el oxígeno va a tener una carga positiva porque el oxígeno tiene 3 enlaces, quiere tener 2. Ahora, si se me adiciona abajo, se dan cuenta que el agua queda abajo y siempre con carga positiva. Bueno, este oxígeno con carga positiva es inestable porque el oxígeno no le gusta la carga positiva. ¿Qué es lo que pasa? El agua me extrae un hidrógeno sin electrones y los electrones se quedan con el oxígeno. Entonces ahora, ¿qué pasa? Ahí me comí esos electrones, se los vamos a poner acá. Entonces el oxígeno queda con sus 2 pares de electrones libres y entonces ya queda sin carga. Y las 2 moléculas de agua, aquí voy a poner 2 moléculas de agua, se llevan los hidrógenos. Y acá me quedan los productos, ¿se dan cuenta? Posición cis y posición anti o posición trans, ¿ya? Ese es el mecanismo. Por supuesto, esto no se los voy a preguntar, jóvenes. Miren ahora en un ejemplo de reacción qué es lo que pasa. Ustedes acá, en donde se va a adicionar el oxígeno o el OH, porque saben ustedes, aquí pueden ustedes sacar su resumen. El OH viene de la adición del agua, ¿se dan cuenta? Se adiciona el agua, después le quitan los protones y ahí les queda el 1. ¿El oxígeno dónde se va a adicionar? ¿Al más sustituido o al menos sustituido? A ver, chicos, porque el nucleófilo es el agua. ¿En dónde se me va a adicionar? ¿Al más sustituido o al menos sustituido? Es iónica, entonces al más sustituido. Entonces acá, ¿cuál es el carbono más sustituido? ¿El 2 o el 1? El 2. Entonces se dan cuenta que el OH me tiene que quedar en la posición 2. Ahora, el hidrógeno, como no es estereoselectiva, me puede ingresar en el mismo lado, si es sin o cis, y me tiene que adicionar en lado contrario, y entonces sería anti. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que se les va a pedir a ustedes en el examen, que completen una reacción. Entonces me digan, bueno, aquí se tienen que formar 2 productos, porque la hidratación es marcó y el OH se me va, o el agua se me unió a lo que es el carbono más sustituido, y de ahí me va a dar un producto cis y me va a dar producto anti. Eso es lo que se les pregunta en el examen. Ya sería en el segundo parcial. Miren ahora, en el caso de la hidratación de alquinos, se da una reacción diferente. Miren qué es lo que pasa. Ahora en los alquinos tenemos, el alquino ataca al hidróneo, me queda el carbocatión, se dan cuenta que es más estable, y luego el agua me ataca. Por supuesto acá me va a atacar arriba y me va a atacar abajo, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Entonces luego, cuando ataca el agua me queda con carga positiva, una molécula de agua me extrae el hidrógeno y me deja el OH. Entonces diríamos, bueno, pero aquí va a seguir reaccionando como que fuera un alquén y se me va a adicionar otro OH. Pero no pasa esa reacción. Miren qué es lo que pasa. En lugar de darme la reacción de adición del otro OH, este alqueno y alcohol, por eso que se llama en-iol, en de alqueno y ol de alcohol. Este enol se me transforma en una cetona. Esta es una reacción de transposición. Se dan cuenta que este hidrógeno se transpone al carbono donde está el hidrógeno. Entonces, al transponerse, me forma la acetona. Vamos a ver aquí si lo tengo, creo que sí lo tengo. Bueno, lo primero sabemos que en la hidratación de alquinos la reacción es también Markovnikov. Esa es la primera cosa que sabemos.
acá la tautomería, a eso se le llama, a este cambio entre enol y ceto se llama tautomería. ¿Qué es lo que pasa? Miren acá, el oxígeno forma el doble enlace, deja libre a este hidrógeno y entonces el hidrógeno se me transpone a donde está el carbono. Entonces miren qué es lo que pasa. Ahí está un poco oscuro eso, pero miren, eso no se les pregunta en el examen, jóvenes. O sea, tampoco ustedes son químicos, ¿verdad? Pero es importante que miren qué es lo que pasa. Miren, pues acá tienen que el carbono tiene dos R's y tienen el OH. Entonces miren qué es lo que pasa. Entonces, miren pues, esto como les digo no se los pregunto porque esto ya es más químico. Entonces miren pues, se forma el doble enlace. Al formarse el doble enlace, este tiene 5 carbonos, entonces este doble enlace se pasa para acá. Yo se lo estoy haciendo en partes. Entonces ahora tendrían ustedes el ER. Y entonces, como pasó el carbono acá, aquí tienen una carga negativa. Acá tienen el doble enlace. ¿Se dan cuenta? Ya formaron el carbonilo. Y acá tienen la carga positiva porque le quitaron los electrones al hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces acá se me forma un enlace entre la carga negativa y la carga positiva. Y entonces se me forma el enol. Entonces acá va a estar unido el hidrógeno y acá va a tener el ceto. Les vamos a poner el hidrógeno de otro color solo para que miren cómo se transpone. Entonces acá pongamos el hidrógeno para que lo miren más claro. Se los voy a poner grande acá. Ya son fumadas de químicos, jóvenes, pero no te da pena, eso no se los pregunto. Bueno, acá tenemos, se lo voy a poner de otro color porque no se mira bien. Acá tenemos este hidrógeno. Luego este hidrógeno me queda con carga positiva y luego el hidrógeno se me transporta. Entonces se dan cuenta que acá tienen la forma enol y acá tienen la forma ceto, porque tienen una cetona. Bueno, una cetona o un aldehído, lo que sea. Entonces fíjense pues, resulta que la cetona es más estable que el enol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El enol se me transforma a una cetona y por eso ya no da la adición como debería dar. Entonces, lo que me da a mí la hidratación de alquinos, y eso es lo que tienen que apuntar. Miren pues, ¿qué es lo que me da la hidratación de alquinos? Los reactivos son estos: agua, ácido sulfúrico y sulfato de mercurio, que sería un catalítico. Este sería un catalítico. Ahí lo apuntan ahí. Bueno, entonces luego de eso, ¿qué es lo que pasa? Entonces se dan cuenta de que se adiciona normal, se va a adicionar el agua, se va a adicionar al carbono más sustituido. Se dan cuenta que este es 1 y este es 2. Entonces el agua se debe adicionar al más sustituido, que sería el carbono 2. Entonces este es el enol intermediario que les da. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? En lugar de seguir reaccionando, este se transforma a un ceto. Miren ahora qué es lo que pasó. Lo que pasó es de que acá donde estaba el OH se formó una cetona y el hidrógeno que estaba aquí se pasó para este lado. ¿Estamos? Bueno, entonces yo lo que les pregunto en el examen es esto: la hidratación de lo que es. Se da cuenta que este sería un alquino terminal porque tiene un hidrógeno. Un alquino terminal, ¿qué es lo que me va a dar? Siempre me va a dar este producto, y este producto se llama metilcetona porque tiene un metilo, que es este, y tiene una cetona. Pero eso pasa únicamente cuando el alquino es terminal. Pero ahora miremos cuando el alquino es no terminal. Entonces, cuando el alquino es no terminal, se dan cuenta de que el carbono 1 y el carbono 2 son igual de sustituidos. O sea que me tiene que dar 50% en uno
y 50% en 2, porque los dos son carbonos secundarios. Entonces el oxígeno se me puede adicionar al carbono 2 o al carbono 1. Luego, como está ahí el enol, se dan cuenta que aquí está el enol otra vez, entonces eso se me transforma en ceto. En donde estaba el alcohol se me forma una acetona, y el hidrógeno que tenía el alcohol se transpone o se pasa a donde estaba el otro carbono del doble enlace, igual abajo. Ok, ahora la acetona está acá, se me forma la acetona acá, y el hidrógeno se me pasa a este. Entonces miren acá, cuando es un alquino no terminal me da dos productos, ¿verdad? En donde la acetona está en un carbono, en el carbono 1, y de ahí está, en el otro producto está en el carbono 2. Entonces, concluyendo, cuando es un alquino terminal me da una metilcetona únicamente, o sea, un solo producto, porque acá hay diferencia entre estabilidad. El carbono 2 sería un carbocatión más estable que el 1, por lo cual el OH solo se me adiciona al carbono 2. En el caso del triple enlace, los dos carbonos son disustituidos, entonces me entra 50% al 1, que sería el de abajo, y 50% al 2, que sería el de arriba. Luego, como tenemos el enol se me transforma en ceto. Entonces, lo que ustedes tienen que apuntar ahí es donde está el alcohol, se me va a formar una acetona. Y al otro carbono se me va a adicionar un hidrógeno. Igual acá, aquí está la acetona, se me formó una acetona ahí. Bueno, entonces, eso es lo que les puedo preguntar como reacción, ¿verdad? No como mecanismo de reacción. No sé si me explico, joven. Entonces, eso es lo que tienen que apuntar. El alquino terminal me va a dar únicamente un producto que es metilcetona. El alquino no terminal me va a dar dos productos. Se me va a unir, se me va a dar una acetona en el carbono 1 y una acetona en el carbono 2. Y se dan cuenta que son diferentes, porque esta es 3-pentanona y esta es 2-pentanona, o sea que son productos diferentes. Bueno, no sé si hay alguna duda, jóvenes. Ahí apuntan todo eso, pues, jóvenes, que para eso vienen a la clase, jóvenes. Entonces eso lo tienen que poner en su ficha. Eso lo tienen que poner en su ficha. Entonces la hidratación de alquinos me da diferente producto que la hidratación de alquenos. En el caso de la hidratación de alquinos me da alcoholes, y en el caso de la hidratación de alquinos me da cetonas. ¿Ok? Así de sencillo. Bueno, vamos a ver la formación de haloalcoholes. Vamos a ver la ecuación general. Entonces ahora se dan cuenta que tenemos el halógeno otra vez, pero ahora en medio acuoso, y por eso es diferente. Entonces ahora, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar halohidrinas. Halo de halógeno, hidrina de OH. Entonces aquí siempre el alqueno sería el sustrato y el halógeno más agua sería el reactivo. Aquí, ¿cómo será la adición si es una reacción iónica, jóvenes? ¿Markovnikov o antimarkovnikov? A ver, es una reacción iónica. ¿Me da una adición Markovnikov o antimarkovnikov? Markovnikov. Ahora, aquí, ¿el halógeno qué será? ¿Electrofílico o nucleofílico? Ya lo vimos anteriormente. ¿Qué es el halógeno? El X2. A ver, pues, jóvenes, ¿qué es? Es electrofílico. Entonces, ¿el agua qué será? A ver, ¿qué será entonces el agua? Nucleófilo. Bueno, y como es Markovnikov, ¿en dónde se me va a adicionar el agua, jóvenes? ¿A qué carbono? ¿A qué carbono se me va a adicionar el agua, jóvenes? ¿Qué es nucleófilo? A ver, jóvenes, a ver pues. Al más sustituido. Al más sustituido, estamos, porque sigue una Markovnikov. Entonces aquí ustedes tienen que reconocer, el halógeno sería electrófilo, es un electrófilo débil, y el agua es un nucleófilo débil. Entonces el agua se me va a adicionar en el carbono más sustituido. Ojo con eso, jóvenes, ahí está el chivo de todo.
Miren el mecanismo. Ahora, otra cosa. ¿Esta reacción es estereoselectiva o no es estereoselectiva? A ver, Sofía. ¿Por qué? Solo da un producto, solo da el trans. Y aquí vamos a ver que al igual como vimos cuando utilizábamos medio apolar, me da lo mismo. Entonces miren pues, acá me ataca, acá le deben poner ustedes, si pidiera mecanismo, este es más delta y este es menos delta. El alqueno me ataca al positivo, rompe el enlace y el bromo azul se va con electrones, me queda el bromuro. ¿Ok? Bueno, entonces me da el bromonio, se dan cuenta que por eso me da solo anti, porque me puede atacar solo al contrario donde está el ciclo. Pero miren, ustedes dirían, bueno, ¿y por qué no me da la adición del otro bromuro? ¿Por qué será que me da la adición del agua y no del bromuro? A ver quién se le ocurre, jóvenes, a ver. ¿Por qué será? Bueno, ¿y por qué no, miren Licky, por qué no ataca este bromuro a esto? ¿Por qué me ataca el agua? ¿Por qué será? A ver, jóvenes. ¿Hay alguien que se le ocurra, jóvenes? Si me dicen es que están pilas. A ver, pues chicos, que se oiga los pensamientos. ¿Por qué será que me ataca el agua y no el bromuro? Alguien que se les ilumine, jóvenes, por favor. El agua es disolvente, les digo el chivo ese, el agua es disolvente. ¿Qué significa que el agua sea disolvente, jóvenes? ¿Alguien puede interpretar eso? Si el agua es disolvente, ¿qué es lo que se encuentra más, jóvenes? ¿El agua o el bromuro? A ver, si el agua es disolvente, el agua, entonces ¿qué es más probable? ¿Que ataque un bromuro o que ataque el agua? ¿Qué es más probable que ataca? ¿El agua o el bromuro? No, si el agua hay más cantidad, ¿qué es lo que va a atacar? ¿Lo que hay más cantidad o lo que hay menos? Más cantidad. Bueno, ¿y qué es el que hay más cantidad? El agua. Porque es disolvente. Entonces acá ataca el agua porque el agua es disolvente, o sea que hay una mayor proporción de agua, por lo cual puede ser que se forme alguna molécula de la adición del bromo, pero va a ser menor por la competencia con el agua, que es el disolvente. Entonces en este caso se adiciona el agua, me forma el agua positiva, un OH o el mismo agua me extrae un hidrógeno y me forma el OH. Pero miren acá, la adición es anti, ¿ok? Entonces quiere decir de que es estereoselectiva. ¿Por qué es estereoselectiva? Por la formación del bromonio. ¿Por qué me ataca el agua y no el bromuro? Porque el agua es el disolvente y el bromuro hay muy poca cantidad. Entonces esas son las cosas que ustedes deben ver. El bromo, se dan cuenta que me ataca a la parte positiva y la parte negativa se lleva la carga negativa, o sea, el bromuro. No sé si hay alguna duda, jóvenes. ¿Hay alguna duda, jóvenes? Bueno, entonces, se dan cuenta, el doble enlace ataca al bromo positivo, rompe el enlace, se forma el bromonio, el agua ataca al bromonio en forma anti, porque hay más proporción de agua que bromo. Luego se me forma la adición del agua, el agua pierde un protón, me forma el alcohol, y la adición es anti-Markovnikov, perdón, y la adición es anti, porque no me puede atacar por arriba. Entonces acá me forma un producto estereoselectivo, solamente la adición anti, no me sale cis. Entonces lo que yo les voy a preguntar precisamente es solo el producto. Entonces ustedes deben saber que el agua es nucleófilo, el OH se me va a adicionar al más sustituido. El halógeno, ¿dónde se me va a adicionar? El agua se me va a adicionar al más sustituido y el halógeno se me va a adicionar al menos sustituido.
Pues entonces, además también, como forma el bromonio o el halogenonio, entonces me va a dar solamente el anti. O sea, el bromo y el OH van a estar en posición anti. Y a esto se llama halohidrina porque es halógeno e hidróxido. La adición del OH, en este caso el agua, es según Markovnikov, o sea, se va a adicionar al más sustituido. Bueno, miremos acá, y aquí es donde yo trato de que ustedes entiendan bien el concepto con esto. Pero en el laboratorio, el problema que tiene es de que a veces, al utilizar ácidos fuertes, ácido bromhídrico, ácido clorhídrico, ácido iodídrico, son muy tóxicos. Entonces, hay un reactivo que se puede utilizar que es de bromo para hacer estas reacciones, que se llama NBS. Ya vamos a ver qué significa NBS. Pero lo que me interesa más aquí es lo siguiente. Bueno, entonces este es el NBS, ¿verdad? ¿Y qué es NBS? Vamos a ver que NBS es N-bromo succinimida, así se llama este reactivo. ¿Qué es lo que requiere? Requiere agua, requiere sulfóxido de metilo, que se llama DMSO. ¿Y qué es lo que pasa? Se dan cuenta que acá también es estereoselectiva y también es Markovnikov. ¿Se dan cuenta? Aquí no pueden ver ustedes que sea eso porque no hay otros sustituyentes, pero la regla es la misma. Entonces ahorita vamos a hacer un análisis, eso es lo importante. Entonces el DMSO se llama dimetilsulfóxido y con NBS la adición del OH es anti, ¿se dan cuenta? Y luego el nucleófilo OH ingresa siguiendo la regla de Markovnikov, o sea que el OH va a adicionarse al carbono más sustituido. Bueno, entonces miren, pues esto sería pregunta de examen. A ver cómo están pilas. Bueno, aquí tenemos esto. Aquí tenemos el carbono 1 y el carbono 2. El análisis les dice, bueno, ¿cuál de estos 4 productos es el que debe ser el que se forma? Pues entonces el análisis sería, a ver, Carlos Enrique, el carbono 1, ¿qué carbono es? ¿Primario, secundario o terciario? Está unido. A ver, ¿están de acuerdo que es primario o no? Secundario. Es secundario, está unido a este carbono y está unido al otro carbono. Ok, o sea que este es secundario. Y este carbono, el carbono 2, ¿qué sería? A ver, Javier, primario, secundario, terciario. Primario. Primario porque solo está unido, se dan cuenta que son hidrógenos, está unido solo a uno. Entonces, el oxígeno, ¿a cuál debería de unirse de los dos? A ver, José Isaac, ¿al secundario o al primario debería unirse el OH? Según la regla de Markovnikov, ¿a dónde debe unirse el OH? José Isaac. Bueno, a ver a quién se uniría, jóvenes, a ver quién sabe. Ya lo acabo. Al más sustituido, que sería al carbono 1, ¿sí o no? Entonces, ahora el bromo, ¿en dónde debe unirse? Se tiene que unir al carbono 2, pero ¿en qué posición? ¿En posición cis? ¿En posición anti? ¿O cómo debe unirse? A ver quién se le ocurre. Bueno, hagamos el análisis acá. Miremos el primero. ¿El primero será posible o no? A ver, ¿quién me puede argumentar ahí? ¿Será ese el correcto o no? ¿O por qué no es el correcto? No es el correcto porque el OH debería estar unido al otro carbono. Ok, sí están en buena posición porque están anti, pero acá no se adicionó Markovnikov. Bueno, ese no puede ser. Bueno, a ver la segunda, ¿qué dicen ustedes? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Qué dicen ustedes? A ver pues chicos, analicen pues. ¿Puede ser o no? El OH está unido al carbono 2, aquí está al contrario, ¿verdad? Y el bromo está unido en forma anti,
O sea que esta sería la correcta. Ahora la tercera, ¿qué tiene de malo, jóvenes? Bueno, ¿y qué otra cosa? ¿Y el bromo sí está bien adicionado o no? No. ¿El OH está unido al más sustituido o no? Sí. Bueno, entonces, el OH sí está bien unido, pero el bromo no, porque debe ser trans. Entonces no puede ser. Y ahora esta, ¿qué pasa? La cuarta. Es cis primero, y de ahí está bien unido el OH o no. Tampoco. Entonces, miren, pues yo me doy cuenta cuando ustedes contestan. ¿Cuál será la respuesta que menos sabe? El que no sabe nada, esa respuesta me pone más. A ver. ¿Cuál sería la respuesta que me pondría? El que no sabe nada. A ver. ¿Cuál sería la respuesta que me debe poner el que no le atina nada? ¿Cuál sería? A ver, pues chicos, la 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Cuál sería el que me contestara una persona que como que no vino a la clase o no vino a la clase? ¿Cuál sería? La 4, jóvenes, porque la 4 no tiene ninguno de los requisitos que deberían de saber. ¿Ya? Porque aquí me ponen, primero, posición cis, y segundo, el OH me lo ponen anti-Markovnikov. ¿Se da cuenta? El que me contesta la pregunta 4, yo sé que no sabe nada. ¿Qué les pareció el análisis, jóvenes? ¿Está bonito o no? Este es un análisis, lógico, ¿verdad, jóvenes? Vamos a ver la sulfatación. Entonces, miren, la sulfatación es una reacción iónica, por lo cual el sulfato ácido debe adicionarse, porque acá el sulfato ácido sería el nucleófilo, se me tiene que adicionar Markovnikov, o sea, el OSO3. La adición es Markovnikov, porque ese sería el nucleófilo. Luego se utiliza como prueba de solubilidad de alquenos esta reacción. Y se puede sintetizar alcoholes fácilmente por ser un buen grupo saliente. O sea, este se puede sustituir por un OH. Entonces, a nivel industrial, esto se transforma fácilmente en un alcohol. Los alcoholes son productos ya más útiles a nivel industrial. Miremos un ejemplo. Entonces, acá, miren, en este caso, el OSO3 se puede unir a cualquiera de los dos, porque los dos son primarios, ¿sí o no? Se puede unir al de la izquierda o a la derecha. Miren, en este caso tiene un ácido sulfúrico concentrado, se puede unir a cualquiera de los dos, después se forma el producto que nosotros tenemos de sulfatación, luego agregamos agua y se forma el alcohol etílico. El alcohol etílico es un alcohol bastante útil. Se da cuenta que ahorita para la pandemia pues fue fundamental el alcohol para la desinfección. ¿Está claro, jóvenes, o no? Bueno, ahora miremos un alcohol, pero un alqueno diferente. Este es un alcohol menos monosustituido. Este alcohol, ¿qué sería? El carbono 1, ¿qué sería? ¿Primario o secundario? ¿Cuál 1? Carbono 1. Carbono 1. Secundario. Si está unido a dos hidrógenos y solo un hidrógeno, se dan cuenta que ahí es donde van a fallar en el examen. Y ahora ¿a cuánto está unido? Está unido este carbono y está unido este carbono. Secundario. Entonces, el sulfato ácido, ¿a qué carbono se va a unir? Porque ahí es donde viene la clave. ¿A qué carbono se va a unir el sulfato ácido? ¿Al 1 o al 2? ¿Al 1 o al 2, jóvenes? A ver, pues, es como que se va a unir al 2 porque es el más sustituido, jóvenes. Y sigue una regla Markovnikov, se da cuenta que aquí se unió al 2. Luego ustedes agregan agua y les da el alcohol, en este caso isopropílico, que también sirve para desinfección. Se da cuenta que acá esta reacción, como el alqueno es ya monosustituido, ya la reacción es más fácil porque se forma un carbocatión más estable. Ahora miren, acá tienen en este caso, y eso es lo que tienen que entender. Tienen 1 y 2.
¿El 1 qué es? ¿Primario, secundario, terciario? A ver. Primario. ¿Y el 2 qué sería? Terciario. ¿A dónde se va a unir el sulfato ácido? ¿Al 1 o al 2? Al 2. Se dan cuenta que aquí el SO3 se une al 2. Bueno, luego ustedes miren ahora como este forma un carbocation más estable, la concentración de ácido es menor porque reacciona más fácilmente. Luego le agregan agua y obtienen un alcohol terciario que es el alcohol terciario. Entonces aquí hay dos cosas importantes. Lo primero es si el alqueno entre más sustituido sea, sabemos que es más estable y me va a dar carbocationes más estables. Entonces los reactivos que debo utilizar son más débiles. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Blanca Lidia. Bueno, a ver, César Valencia, léame por favor. Valenzuela, perdón. No estoy cambiando el nombre, ¿no? ¿Ah? ¡Lea! ¿Ah? Ah. Ok, porque se me forma un carbocation más estable, por eso es que es más fácil que reaccione. Vamos a ver la novena, que es la polimerización. Entonces léame por favor, Javier Castillo. ¿Sí? ¿Qué dice usted? Entonces, miren, pues miremos la reacción general. Ahí es donde tenemos la clave. Ahí no se me pone, pero sí se me puede formar. En este caso, se da cuenta que esa pregunta me gusta, porque acá también se puede formar la otra. Y con el H en posición trans. O sea que es no estereoselectiva. ¿Estamos? Ok, ahí no estaba puesto, pero sí es no estereoselectiva. Se da cuenta que lo no estereoselectiva es un concepto teórico, ¿verdad? Importante. Pero ya a nivel de aquí no nos interesaba tanto, pero es importante que me pregunten esas cosas, jóvenes, porque por lo menos yo sé que no voy solo. Gracias, mi estimada. Bueno, vamos con la 9 polimerización. La novena reacción. Pues yo no sé para dónde voy, ahí voy a encontrar. Bueno, entonces, léame por favor, José Isaac. Polímero es un compuesto orgánico de alto peso molecular en donde se repiten muchas veces una estructura base. Ok, son los famosos plásticos, normalmente son polímeros. A ver, léame Kimberly, por favor. Monómero es la unidad estructural del polímero y la estructura que se repite. O sea que van a haber estructuras que se van a repetir constantemente. Esas estructuras que se repiten constantemente es el monómero. Vamos a ver que hay 3 tipos de polimerización. Es la catiónica, que forma cationes, la aniónica, que forma aniones, y la radicalar, que forma radicales libres. Se da cuenta que las dos primeras son iónicas y la última es radicalar. Entonces, vamos a ver solo la catiónica. El mecanismo de reacción es en cadena. ¿Qué significa para ustedes cuando digo que la reacción es en cadena? ¿Qué les dice a ustedes la palabra cadena? A ver, Lisa, ¿qué le dice a usted la palabra cadena? No, porque estamos hablando de una cadena como la que se pone usted en el cuello. ¿Ya? Entonces, ¿qué le significa a usted una cadena que se pone en el cuello con respecto a un mecanismo? Eso no tendría nada que ver con que es lineal. Bueno, tal vez sí, ¿va? Pero sería porque es consecutiva, ¿verdad? Porque, mire, la cadena está formada, ¿de qué está formada la cadena? A ver, chicos, ¿quién se acuerda? Más que todas las chicas. ¿Cómo se llaman las partes de la cadena?
Eslabones. Se da cuenta que hay un eslabón unido a otro eslabón y así van formando la cadena. O sea que quiere decir que la cadena se va a formar eslabón por eslabón. Primero el primero que pusieron, de ahí ponen el segundo y de ahí siguen poniendo los otros eslabones. Dependiendo del tamaño de la cadena, si van a poner más o menos eslabones. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? En términos que ustedes entiendan. En cadena significa que se va a dar una reacción primero, de ahí otra reacción y de ahí otra. A eso se refiere cuando es en cadena. Bueno, entonces, la reacción en cadena empieza con la primera que se llama iniciación. ¿Cómo inicia? Pues, como vamos a ver, la catiónica es la formación del catión. Entonces nosotros agregamos un electrófilo que va a reaccionar con el doble enlace y se me va a formar un catión. ¿Ok? Entonces, este catión va a reaccionar con otro alqueno y así se dan cuenta que se va adicionando. En este caso, el carbono, el alqueno que tiene 2 átomos sería el monómero. En este caso se llama etileno. Y así va creciendo la cadena de 2 en 2 hasta llegar a un tamaño bastante grande. Entonces, la primera parte se llama iniciación, en la cual se generan los primeros carbocationes. En este caso podemos utilizar como electrófilo ácido sulfúrico o ácido fluorídrico. También podemos utilizar cloruro de aluminio y trifluoruro de borio. Todos estos son considerados ácidos. Ácido sulfúrico es un ácido fuerte, el ácido fluorídrico es un ácido débil, el cloruro de aluminio y el trifluoruro de aluminio son ácidos de Lewis, ¿verdad? Que tienen orbitales vacíos. Bueno, entonces, la segunda etapa se llama propagación. Entonces, ¿qué pasa en la propagación? Lo que estamos haciendo es, estamos generando cada vez más cationes y más cationes y más cationes, y la cadena del polímero va creciendo hasta un número n de monómeros. Y en la reacción de terminación, ¿qué es lo que pasa? Pues va a reaccionar el carbocatión con un reactivo que mate el carbocatión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se pierde un hidrógeno y se queda en la punta del alqueno. Y ahí se terminó. Entonces, ¿qué es? En la primera, la propagación va a generar los primeros carbocationes. Los carbocationes, para que se den, deben ser carbocationes estables. Entonces, normalmente se utilizan carbocationes terciarios. Bueno, luego en la parte de propagación se van generando más y más carbocationes. En la parte de terminación, el carbocatión se destruye o se elimina. Entonces ahí es donde termina la reacción. Bueno, todo esto está controlado, ¿verdad? Al principio, para iniciar, agregan ustedes ácido sulfúrico, ácido fluorídrico o trifluoruro de boro o trifluoruro de aluminio y empieza la reacción. Entonces, ustedes van viendo que el polímero se va formando y lo que va a pasar es de que va aumentando la viscosidad, porque al aumentar la cantidad de monómeros va aumentando el peso molecular, por lo cual es más viscoso. Bueno, entonces ustedes, normalmente los aparatos van midiendo la viscosidad y eso les dice lo que tienen de peso molecular. Ya cuando ustedes saben o tienen el polímero de un peso molecular determinado, agregan una sustancia para pararlo, para matar el carbocatión, y eso determina la reacción. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen polímeros como el polietileno, que eso no se da con esta reacción, sino que se da con otra, que se llama aniones. Tienen ustedes polietileno de diferentes tipos. El polietileno que utilizan ustedes en las bolsas plásticas es de bajo peso molecular, y el polietileno que utilizan en los frascos plásticos para poner líquidos es de alto peso molecular, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el de bajo peso molecular, ustedes paran la reacción más rápido, en cambio el que tiene alto peso molecular deja que reaccione y que vaya creciendo más la cadena. Así es como se trabaja eso en las fábricas de plásticos. Bueno, entonces, otra cosa importante, léame por favor, Kimberly.
Bueno, a ver quién lo mira, jóvenes, que lo me lo lea. Eso es verdad. No sé nada. ¿Ah? Ahí ya vieron azul, ¿no? Poesía. No, tampoco. Bueno, música, jóvenes, entonces lo tengo que mandar con paloma mensajera. Ahí ya cambié de cuestión, ¿no? ¿Ya vieron, no? No, pues, no, ya. No, música, jóvenes. A ver, lea pues. Kimberly. La línea debe leer sus sustituidos para que los tenga que estar aceptables. Ok. ¿Se acuerdan que hoy hay examen corto a las 8, va? ¿Ya vieron la otra, jóvenes? ¿Ya vieron la otra, Lisa? Sí, Pues. el primer no se pudiera utilizar porque había carbocationes no vertidos. O sea, como no tiene sustituyentes, les daría carbocationes primarios y por eso, para fabricar el etileno, utilizan una polimerización aniónica. Miren aquí un ejemplo. Acá tienen el isopreno. En este caso se dan cuenta que tiene un alcohol, en este caso es un alcohol, un carbono primario, y en este es un carbono terciario. Se dan cuenta que el carbocatión terciario es el que se va a formar. Esto se llama hule sintético, ¿verdad? En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pocos países tenían el dominio sobre el hule natural, ¿verdad? Que estaba en Brasil, ahí fue donde empezó el caucho, y de ahí se envió a toda la parte de Asia, en la parte baja, donde está toda la parte de Filipinas, Indonesia y todo eso, y ahí se cultivó también el árbol del hule. Entonces, los países del eje, que era Alemania, era Italia y Japón, no tenían acceso a esos materiales. Y ustedes acuérdense que esto se utilizaba para las llantas de los camiones y de un montón de cosas, por lo cual necesitaban hacerse de este tipo de materia prima. Bueno, entonces los científicos alemanes hicieron este hule sintético. Entonces nosotros aquí producimos hule, ¿va, jóvenes? ¿En dónde producimos hule nosotros aquí en Guatemala? A ver. Bien, pues, agrónomos, ¿en dónde producimos hule nosotros aquí en Guatemala? ¿En qué áreas? Sí, también en Izabal, pero originalmente se ponía en la parte de Retauleu, ¿verdad? Ahí había hule. Los mayas tenían también hule, ¿verdad? Con eso hacían las pelotas famosas para el juego de pelota maya. Usaban un tipo de pelota hecha de hule. O sea que el hule estaba presente aquí en nuestra tierra, en Mesoamérica. Entonces, nosotros somos productores de hule. Pues fíjense que en la actualidad el hule sintético es demasiado duro, se vuelve quebradizo. Y por eso ahora las llantas lo que utilizan es una mezcla de hule sintético y de hule natural. Y la mayoría del hule que se produce en las huleras se utiliza para lo que es condones. Fíjense ustedes qué les parece. Y ahí solo se usa natural, porque si se usa sintético causa problemas de alergias. Entonces ahí es donde se usa ahorita la mayoría del hule natural, además de las llantas, ¿no? Miren, entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, aquí tenemos el isobutileno, era isobutileno. Le agregamos un protón, que puede ser por ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, entonces, eso lo que hace es que me forma el carbocatión. Se dan cuenta que se me forma el carbocatión terciario, porque es el carbocatión más estable. Bueno, entonces luego este carbocatión es atacado por otra molécula de isobutileno, se me adiciona, se dan cuenta que aquí sería un dímero. Y de ahí esa reacción se sigue dando vueltas y sigue dando vueltas hasta que me forma un polímero. Entonces, este sería el hule sintético. Miren, las condiciones que se utilizan son condiciones bastante bajas. ¿Por qué? Porque la reacción es bastante fuerte. Entonces se dan cuenta que cuando ustedes miran en una reacción que tiene baja temperatura,
quiere decir que a temperatura ambiente es violenta. Entonces por eso se utiliza temperaturas bajas. Entonces, esto sería el ejemplo de una formación de un polímero y sería el hule sintético. Bueno, vamos a ver la 10, que serían oxidación y ruptura oxidativas. La prueba de Bayer, que la pueden poner como A o AE, ¿verdad? Cualquiera de los dos lo encuentran en los libros. Pues entonces, la prueba de Bayer, ¿para qué sirve? Fíjense que la prueba de Bayer la hacemos nosotros en el laboratorio y nos sirve para identificar dobles enlaces. Pero dobles enlaces que no sean aromáticos, o sea, para alquenos y alquinos. Los alquinos reaccionan más lento que los alquenos, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros agregamos permanganato, que es de color violeta, casi negro, agregamos un medio alcalino y baja temperatura o temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se dan cuenta que se me forma el glicol. El glicol no se puede ver, no nos dice nada, pero lo que sí se mira es la formación de un precipitado café. Entonces, cuando nosotros le agregamos permanganato y tenemos un alqueno o un alquino, lo que me va a dar es un precipitado color café oscuro. El alqueno, como les digo, me va a reaccionar más rápido que el alquino. Entonces a veces uno dice, este no reaccionó, pero resulta que no reaccionó porque era alquino, y eso se tarda más en reaccionar. Bueno, a ver, léame por favor, Magdalena. Para descubrir esas relaciones, Para eso me sirve la prueba de Bayer. A ver, léame, Sara. Entonces, estos son los productos, va óxido, glicol, OH, se dan cuenta que están, primero son cis, entonces quiere decir que es estereoselectiva. Segundo, me forma el precipitado café. Lo que yo puedo distinguir en la prueba es el precipitado café. Bueno, las condiciones que utilizamos, permanganato en medio alcalino y baja temperatura, son condiciones de oxidación débiles, porque en condiciones fuertes, que sería en medio ácido y temperatura, no solamente me rompe el enlace fino, que también me rompe el enlace sigma, lo vamos a ver después. Entonces, como son condiciones débiles, solamente me rompe el enlace pi. Ojo con eso que se pregunta de examen, segundo examen. Miren, entonces acá podemos ver por qué es estereoselectiva. Acá tenemos el permanganato. Se dan cuenta que el alqueno me ataca a un oxígeno y luego por resonancia el oxígeno se pone negativo y me ataca al otro carbono. Entonces se dan cuenta que aquí me forma la famosa casita al revés. Al formarse la casita se dan cuenta que únicamente el producto que puedo obtener es el cis, porque aquí no se puede formar el trans. Entonces por eso es que obtengo el glicol y el cis. Eso también es importante que lo apunten porque se los puedo preguntar en el examen. Luego se da cuenta que el permanganato se oxida y se oxida a manganeso más 4, que es el manganeso, el dióxido de manganeso, ¿verdad? Porque acá es más 4 y acá es más 7. Es una reacción de oxido-reducción. Entonces, nosotros fácilmente podemos distinguir la presencia de dobles enlaces o alquinos utilizando el permanganato. ¿Puede ser alguna duda, Juan? Entonces, ¿por qué se forma cis? Porque el permanganato ataca solo del mismo lado al alqueno. Por eso es que me forma el glicol, que significa dos alcoholes, y en este caso son continuos en donde estaba el alqueno. Todas esas cosas hay que apuntarlas, jóvenes, porque eso después se les olvida. Bueno, a ver, léame por favor, Sofía. Entonces, debido a que el permanganato ataca de un solo lado, por eso es que me da cis o zinc. Bueno, a ver, léame, Yelice. Que es una oxidina
Ok, solo que fíjense, pues el permanganato es un reactivo que da muchas oxidaciones, entonces es difícil de separar después los productos. En cambio el tetraóxido de osmio es más limpio, pero el problema es que es muchísimo más caro. Bueno, a ver, léame por favor, Carlos Andrés. Bueno, a ver quién le salió ya. Vean que ya le salió, jóvenes, a ver. ¿Nadie le ha salido? No, pucha, que sigamos en cámara lenta. Bueno, las condiciones de oxidación fuertes rompen no solamente el enlace pi, sino también el enlace sigma. O sea que rompen los dos enlaces. Eso lo vamos a ver más adelante. Los productos que obtenemos cuando se rompen los dos enlaces, enlace pi y enlace sigma, es aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, dependiendo de la estructura del alqueno. Eso lo vamos a ver en la otra unidad. Estas reacciones son muy utilizadas para determinar la estructura del alqueno, analizando las fracciones formadas. Eso lo vamos a ver en la unidad 3, no lo vamos a ver aquí. Miremos algunos ejemplos y ahí nos vamos a quedar, jóvenes, porque ya es suficiente, ya 2 horas. Entonces el día de mañana seguimos acá en la 29. Ya se acuerdan de que esto es para el examen corto que va a ser después del examen. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes, alguna observación, porque ya tenemos el examen la otra semana, jóvenes, y mañana tenemos clase. A ver, espero que vengan más que la vez pasada, jóvenes. La vez pasada tenían como 7 tal vez. A ver, jóvenes, ¿alguna duda, alguna inquietud? Miren, entonces, yo no sé quiénes ya empezaron a hacer sus fichas, jóvenes. A ver, ¿quién empezó ya a hacer sus fichas? ¿Alguien empezó a hacer las fichas ya? No. Nadie ha empezado a hacer fichas de reacciones. Bueno, entonces miren pues, jóvenes, por favor, ya la próxima semana o después del examen quisiera que alguien empiece a hacer, el que tenga ya fichas me los enseñe, los pongo en cámara para que me enseñen cómo van haciendo sus fichas. Así yo los puedo ir guiando para que tengan ustedes una mejor forma de estudiar y no tengan que aprenderse un montón de cosas, porque si no es bastante complicado. Entonces quedamos para la semana después del examen. Vamos a ver quienes ya tienen armadas algunas fichas. Esas fichas les sirven también para hacer sus resúmenes, pues, jóvenes. También eso lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el día de mañana, los que puedan llegar. ¿Se acuerdan que de 10 a 12? Espero que vengan un poquito más que la última vez. Que tengan una feliz tarde. ¿Se acuerdan que a las 8 de la noche les va su examen? Tienen 25 minutos, si no mal me recuerdo, de tiempo. Y espero que les vaya bien y hayan estudiado. Entonces, un fuerte abrazo. Nos vemos el día de mañana, los que puedan. Y si no, hasta la otra semana. Se cuidan y feliz tarde. Nos vemos. Nos vemos, pues, chicos. Se cuidan.